El lenguaje es una de las capacidades más distintivas del ser humano. A través de él expresamos ideas, emociones, pensamientos y construimos vínculos con los demás. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar qué ocurre en nuestro cerebro cuando hablamos, escuchamos o comprendemos una palabra. La psicobiología del lenguaje es una rama de la psicología que estudia las bases biológicas y neuropsicológicas que hacen posible el lenguaje humano. Su objetivo principal es comprender cómo el cerebro, el sistema nervioso y los procesos biológicos permiten la adquisición, comprensión y reproducción del lenguaje a lo largo de la vida. Desde esta disciplina se analiza el funcionamiento de las neuronas, la sinapsis y los neurotransmisores, los cuales permiten la transmisión de información entre distintas áreas cerebrales involucradas en el lenguaje. Gracias a esta comunicación neuronal, el ser humano puede procesar sonidos, reconocer palabras, estructurar oraciones y otorgarles significado. El lenguaje depende también de la organización del sistema nervioso central, así como de la plasticidad cerebral, que permite al cerebro adaptarse, aprender y reorganizarse en función de la experiencia. Este proceso es especialmente importante durante la infancia, etapa en la que el cerebro presenta una mayor capacidad de cambio y en la que se consolidan las bases del lenguaje. Asimismo, la genética juega un papel fundamental, ya que ciertos genes influyen en el desarrollo de las estructuras cerebrales relacionadas con el lenguaje. Sin embargo, estos factores biológicos interactúan constantemente con el entorno, demostrando que el lenguaje es el resultado de una compleja interacción entre biología, experiencia y contexto social. La psicobiología del lenguaje también permite comprender la relación directa entre el lenguaje y la conducta humana. A través del lenguaje regulamos nuestras emociones, organizamos nuestros pensamientos, aprendemos nuevas habilidades y establecemos relaciones sociales. Por ello, alteraciones en los procesos neurobiológicos del lenguaje pueden generar dificultades en el aprendizaje, la comunicación y la adaptación social. Para profundizar en esta comprensión, es necesario analizar cómo el cerebro humano organiza y procesa el lenguaje a partir de sus estructuras y mecanismos neurobiológicos. Siguiendo con las bases neurobiológicas del lenguaje, cuando hablamos del lenguaje normalmente se estima y se piensa que solo se trata del habla o en comunicarnos con las demás personas. Sin embargo, el lenguaje tiene una base muy importante en nuestro cerebro. No es algo automático, sino el resultado de trabajo de varias partes del cerebro que nos permite entender y expresar las ideas, como el área de Broca y el área de Wernicke, que son las que más se resaltan. Y bueno, como había mencionado, el área de Broca, que se encuentra en la parte de frente del cerebro, en esta área se encarga la producción del lenguaje, es decir, que podemos hablar y formar frases. Por ejemplo, cuando una persona tiene daño en esta zona, puede entender lo que otros dicen, pero tiene mucha dificultad para hablarlo. Sabe lo que quiere decir, pero no sabe cómo expresarlo con claridad. Y bueno, otra zona clave es la de Wernicke que se había mencionado hace rato, ubicada en el lóbulo temporal. Esta área está relacionada con la comprensión del lenguaje. Gracias a esta, las palabras tienen sentido para nosotros. Y bueno, cuando esta zona se ve afectada, la persona puede hablar con fluidez, pero lo que dice no tiene sentido ninguno, o sea, no hay sentido lógico. Además, suele tener problemas para entender a los demás. Estas dos áreas están conectadas por una estructura llamada fascículo arqueado. Esta conexión permite que lo que entendemos se transforme en palabras. Si esa conexión se ve dañada, la persona puede comprender el lenguaje, pero tiene dificultades para expresar correctamente las ideas que tiene. El lenguaje también depende de otras partes del cerebro, no solo del área de Broca y de Wernicke, como los ganglios basales y el cerebelo. Esas estructuras ayudan a controlar el ritmo y la fluidez del habla. Por ejemplo, cuando una persona habla muy lento, de forma cortada o con dificultades para coordinar la boca, puede estar relacionada a las alteraciones en esas zonas. Desde la psicobiología se destaca la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro para adaptarse y aprender. Esto explica por qué el entorno es tan importante. Por ejemplo, los niños que crecen en ambientes donde se conversa, se les lee y se les interactúa con ellos, suelen desarrollar mejor el lenguaje. Bueno, como una mini conclusión, el lenguaje no es solo una forma de comunicarnos, sino una función compleja del cerebro, que depende de varias áreas cerebrales, y también de la experiencia y el entorno de cada persona.
Bueno, ahora hablaremos sobre el desarrollo del lenguaje desde la psicobiología. Bueno, el desarrollo del lenguaje es un proceso que inicia incluso antes de que el niño pronuncie su primera palabra. Estudios han demostrado que desde el nacimiento el cerebro del bebé ya está preparado para conocer sonidos del habla humana, especialmente la voz de su madre o de sus cuidadores principales. Durante los primeros meses los bebés producen sonidos y balbuceos que no son aleatorios. Estas vocalizaciones ayudan a fortalecer las conexiones neuronales relacionadas con el lenguaje. Alrededor del primer año de vida suelen aparecer las primeras palabras y en este momento marca un cambio importante ya que el niño comienza a comprender que los sonidos tienen un significado. En la etapa infantil el lenguaje se desarrolla con rapidez. Entre los 2 y 3 años el vocabulario puede aumentar de manera sorprendente, llegando a aprender varias palabras nuevas cada día. Este crecimiento se explica por la maduración cerebral y la alta plasticidad neuronal, que permite al cerebro adaptarse a los estímulos del entorno. Bueno, un dato curioso es que los bebés pueden distinguir los sonidos del habla de cualquier idioma del mundo durante sus primeros meses de vida. Con el tiempo, el cerebro se especializa en los sonidos del idioma que escucha con mayor frecuencia, fortaleciendo esas conexiones. Además, el desarrollo del lenguaje no depende solo de escuchar palabras, sino también de la interacción emocional. El contacto visual, las respuestas afectivas y el diálogo cotidiano estimulan áreas cerebrales claves para la comunicación, mostrando cómo el entorno cumple un rol fundamental en este proceso. Hola, soy Isa Ernest y a continuación les hablaré sobre el lenguaje, cognición y conducta de la población. El lenguaje no solo nos permite la comunicación entre las personas, sino que cumple una función esencial en la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Desde la psicobiología del lenguaje, se reconoce que esta capacidad humana está estrechamente vinculada con los procesos cerebrales que sustentan la cognición y la conducta, influyendo de manera directa en el desarrollo individual y social de la población. En primer lugar, el lenguaje mantiene una relación profunda con la cognición, pues a través de él las personas organizan la información, construyen conceptos y elaboran significados que les permiten comprender la realidad y tomar decisiones. El lenguaje no se limita a expresar pensamientos ya formados, sino que participa activamente en su construcción. Como lo señaló Vygotsky, el lenguaje no se expresa simplemente en palabras, sino que llega a existir a través de ellas. Vygotsky, 1934. Esta afirmación nos evidencia que el lenguaje es una herramienta fundamental para el desarrollo de funciones cognitivas superiores como la memoria, la atención, el razonamiento y sobre todo la planificación. Asimismo, el lenguaje cumple un rol clave en la regulación de la conducta, pues mediante él, el lenguaje interno, las personas pueden anticipar consecuencias, controlar los impulsos y sobre todo ajustar su comportamiento a las normas sociales. Desde la infancia, un adecuado desarrollo lingüístico favorece la autorregulación emocional y conductual, mientras que en la adultez nos permite enfrentar situaciones de estrés, resolver conflictos, tomar decisiones más adaptativas. De este modo, el lenguaje actúa como un mediador entre los procesos cerebrales y la conducta observada. Por otro lado, el lenguaje es esencial para la expresión emocional y la interacción social, pues a través de la comunicación las personas pueden compartir emociones, comprender los estados afectivos de los demás y sobre todo establecer vínculos interpersonales. Una comunicación efectiva promueve la empatía, la cooperación y la convivencia social. En contraste, las dificultades del lenguaje pueden generar problemas en la interacción social, aislamiento o conductas desadaptativas, afectando la calidad de vida de quienes las presentan. Asimismo, el lenguaje cumple una función social y cultural fundamental en la población, pues mediante él se transmiten valores, normas y conocimientos que nos permiten la integración de las personas dentro de una comunidad. El lenguaje contribuye a la construcción de la identidad social y cultural, influyendo en la conducta colectiva y en la manera en que los individuos se relacionan con su entorno. Cuando el lenguaje se ve alterado, también se afecta la cognición y la conducta. Desde la neuropsicología, Luria, 1973, nos destaca la relevancia del lenguaje al afirmar que el lenguaje es el sistema funcional más importante para la organización de los procesos mentales complejos. Es por esta razón que los trastornos del lenguaje pueden impactar negativamente en el aprendizaje, la regulación conductual y sobre todo en las relaciones sociales, generando dificultades significativas en distintos hábitos de la vida.
El lenguaje va más allá de un simple medio de comunicación. Desde la psicobiología del lenguaje, se reconoce su papel central en la cognición, la conducta y la vida social de las poblaciones. Promover el desarrollo lingüístico desde etapas tempranas y atender oportunamente a sus alteraciones nos resulta fundamental para poder favorecer el bienestar psicológico, la inclusión social y el desarrollo integral de las personas. Mi nombre es Frank Lisau Palomino Cubas, soy estudiante de psicología de la Universidad Científica del Sur. En esta parte del documental quiero explicar desde la psicobiología qué son los trastornos del lenguaje y por qué tienen un impacto tan fuerte a nivel social. Aunque el lenguaje es una función cerebral compleja que depende del correcto funcionamiento del sistema nervioso. En él participan millones de neuronas que se comunican mediante neurotransmisores, así como áreas específicas del cerebro, como el área de Broca, relacionadas con la producción del habla, y el área de Wernicke, que vincula la comprensión del lenguaje. Cuando estas estructuras o conexiones se ven alteradas, ya sea por factores genéticos, lesiones cerebrales o dificultades en el desarrollo, pueden aparecer los llamados trastornos del lenguaje, como la dislaxia, la disfasia o la afasia. Es importante aclarar que estas dificultades no están relacionadas con falta de inteligencia, sino con alteraciones neurobiológicas. Muchos niños con estas dificultades enfrentan problemas de comunicación en la escuela, lo que puede llevar a un rechazo, una burla o un aislamiento social. Esto afecta directamente a su autoestima, sus emociones y su desarrollo personal. La adolescencia y adultez, las dificultades de lenguaje pueden influir en el rendimiento académico, en el acceso a oportunidades laborales y en las relaciones interpersonales. La psicobiología nos ayuda a entender que el estrés, la exclusión social y la ansiedad pueden agravar estas dificultades. Es por eso que la detección temprana y la intervención adecuada son fundamentales. Gracias a la plasticidad cerebral, el cerebro tiene la capacidad de reorganizarse y mejorar cuando recibe estimulación y apoyo oportuno. Comprender los trastornos del lenguaje desde la psicobiología no solo permite un mejor tratamiento, sino que también promueve la empatía y la inclusión social. Reconocer que esas dificultades tienen una base biológica nos ayudan a construir una sociedad más informada y respetuosa. La psicobiología del lenguaje es una disciplina fundamental dentro de la psicología y las neurociencias, ya que permite comprender cómo los procesos biológicos del cerebro hacen posible el lenguaje humano y la comunicación, a través del estudio del sistema nervioso, las áreas cerebrales y los procesos cognitivos implicados. Se puede explicar cómo las personas producen, comprenden y utilizan el lenguaje en su vida cotidiana. La importancia de la psicobiología del lenguaje en la población se evidencia en distintos ámbitos. En primer lugar, ayuda a comprender que el lenguaje no es únicamente una habilidad aprendida, sino el resultado complejo del funcionamiento cerebral. Gracias a este enfoque, se puede explicar que algunas personas presentan dificultades en el habla, en la comprensión o en la expresión verbal, y cómo estas dificultades tienen una base neurobiológica que requiere una atención especializada. En el ámbito educativo, la psicobiología del lenguaje cumple un rol clave, ya que permite identificar de manera temprana alteraciones del lenguaje en niños y adolescentes. Esto facilita intervenciones oportunas que favorecen el aprendizaje, la comunicación efectiva y la inclusión educativa. De esta forma se evita que las dificultades del lenguaje se conviertan en barreras para el desarrollo académico y social. Asimismo, en la población adulta, este conocimiento resulta fundamental para comprender las alteraciones del lenguaje asociadas a lesiones cerebrales, accidentes cerebrovasculares o enfermedades neurológicas. La psicobiología del lenguaje aporta información valiosa para el diseño de tratamientos o estrategias de rehabilitación, permitiendo que las personas mantengan o recuperen su capacidad de comunicación y su autonomía. Además, la psicobiología del lenguaje tiene un impacto directo en la salud mental y en las relaciones sociales. El lenguaje es una herramienta central para expresar emociones, pensamientos y necesidades. Cuando existen dificultades para comunicarse, pueden aparecer sentimientos de frustración, aislamiento social o afectaciones
afectación emocional. Por ello, abordar estas dificultades desde una perspectiva psicobiológica contribuye a un bienestar psicológico y a una mejor integración social. En conclusión, la psicobiología del lenguaje no solo amplía el conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro, sino también tiene un impacto significativo en la calidad de vida de la población. Su estudio permite promover una comunicación más efectiva y fortalecer la inclusión social y generar una mayor conciencia sobre la diversidad comunicativa. Comprender el lenguaje desde una perspectiva psicobiológica es clave para construir una sociedad más empática, informada y comprometida con el desarrollo integral de las personas.